Acordándonos un poquito en lo del gran proceso administrativo, decíamos que consta de varias etapas, entre ellas habíamos dicho, acordando un poquito, haciendo memoria, de la etapa del diagnóstico, en las cuales ahí, digamos, se veía, de acuerdo a diferentes tipos de tipologías o metodologías, cómo está la empresa, qué realmente le está pasando, y de acuerdo a diferentes tipos de técnicas, como lluvia de ideas, FODA y demás, podíamos sacar, digamos, el problema para tratar de realizar las soluciones pertinentes, ¿sí? Esta necesitaba de diferentes tipos de herramientas, entre estas, la herramienta de la contabilidad, que es la que nos compete en este momento, que es una herramienta muy importante, que es una técnica que se utiliza para ordenar, clasificar, interpretar sistemáticamente las transacciones comerciales que se realizan dentro de la empresa agropecuaria y nos ayuda mucho en la toma de decisiones. No solamente es importante en todas las etapas, sino es muy importante en lo que es la etapa del diagnóstico. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en el diagnóstico el consultor externo y demás se encargaba de visitar la empresa y demás y fijarse, digamos, cuál es el tipo de inventario, los registros, depósito y demás cositas que hemos visto? Entonces también se fijaba la parte de las cuentas, del balance general, que lo suministra la contabilidad. Posteriormente veíamos la etapa de la planificación, en las cuales nos respondía a diferentes preguntas, como por ejemplo, qué van a producir, cómo se va a producir, a quién van a vender, con qué material se van a producir y demás. Siempre encarándolo de acuerdo a los objetivos y las metas propuestas que se proponen en el principio de la planificación, que nos servían de guías y eran senderos para que estemos bien encaminados, ¿no?, en la toma de decisiones. Después veíamos la etapa de la organización, en las cuales respondían preguntas como, por ejemplo, ¿quién es la autoridad, con qué autoridad y demás? En las cuales hablábamos de lo que era el organigrama, que era una representación gráfica de la estructura de la empresa agropecuaria, que nos mostraba los diferentes tipos de jerarquía, las autoridades, las responsabilidades, y habíamos visto diferentes tipos de organigramas. Organigramas jerárquicos, matricial, vertical, horizontal, mixto y demás. Posteriormente veíamos la etapa de ejecución, en las cuales todo lo que se había planificado, según con la ayuda de la etapa del diagnóstico y la organización, se ponía en marcha, se ejecutaba todo, en las cuales ahí tenían mucho hincapié en lo que eran los contadores, que ellos se encargaban de ejecutar todo lo que se ha planificado, ¿sí? Qué semillas comprar, por ejemplo, dónde van a comprar, quiénes van a ser los proveedores y demás. También con respecto a la etapa del control, en la cual era la etapa más importante del proceso administrativo, porque en esta etapa se controlaba, digamos, si había algún tipo de desviación en la empresa agropecuaria, en alguna toma de decisión, en las cuales si había alguna desviación, se realizaban algunas medidas correctivas para mitigar estas causas que la originaron, ¿no? Siempre y cuando sea en tiempo y en forma y en momento oportuno. Porque si ya estaba, digamos, ya todo por ejemplo, le habíamos comentado el tema del tomate Regina, si ya estaba todo en campo, era, digamos, antieconómico hacerlo, por lo menos se seguía la producción hasta que se compensen los costos y demás. Bueno, como dijimos que la contabilidad, lo que habíamos comentado recién, la contabilidad es una técnica que ordena, interpreta, analiza todas las etapas, digamos, que se necesitan, digamos, en el proceso administrativo. Nos suministra información pertinente para las herramientas administrativas, como ser la etapa del control y la etapa del diagnóstico, ¿sí? La contabilidad consta de dos tipos de cuentas, ¿sí? Tenemos el balance general y los costos de resultados. Y bueno, esto es lo que habíamos comentado recién, es una técnica que registra, ordena, clasifica, procesa, analiza e interpreta sistemáticamente toda la información de las transacciones comerciales, económicas en la empresa que se está realizando. La contabilidad refleja los costos económicos que ocurren en una empresa en dos estados, el balance general y el balance de resultados, que lo vamos a ir viendo de a poquito. Y bueno, ¿cuáles son las funciones básicas de la contabilidad? Es más de lo mismo. La contabilidad nos proporciona la información pertinente para la toma de decisiones, ¿no?
de acuerdo a todos los inventarios, a los registros, a los balances, a las cuentas y demás, le da idea al productor para tomar la mejor decisión, para optar con qué tipo, por ejemplo, de cultivo va a hacer, qué tipo de cultivo va a implantar y demás, a comparación de otro, de acuerdo a los medidas de resultados y la contabilidad. También genera información adicional para el mejor manejo de la empresa, para que nosotros que estamos dentro, obviamente, de la empresa, también interpreta la información, traduciéndola en la mayor parte de los casos en términos monetarios. Registra información y comunica también la información. Hay diferentes tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. La contabilidad financiera generalmente es una rama de la contabilidad. Esta se encarga generalmente de toda la parte, de todas las transacciones internas que se producen en el negocio, ¿sí? Que nos ayudan para la toma de decisiones. La contabilidad gerencial es una herramienta también para la toma de decisiones, para alcanzar las metas y los objetivos propuestos en la planificación. Se vale de datos internos y genera información para planificar, controlar y evaluar los resultados y tomar las medidas de todo tipo. En base a la información que genera se pueden conocer los siguientes: eficiencia del uso de los recursos, eficacia del logro de los objetivos definidos, la economía de los costos para lograr una mayor rentabilidad y un control gerencial que asegure el correcto funcionamiento de los procesos y el uso de los recursos. Y por último, una planificación estratégica que permita coordinar los programas de acción para lograr las ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. Las herramientas de contabilidad, como dijimos anteriormente, son el balance general. El balance general generalmente es una enunciación de todos los bienes que tiene, digamos, la empresa agropecuaria, de todo lo que tiene la empresa agropecuaria en un momento determinado. Es como una foto, digamos, desde el momento que se realiza el ejercicio o el balance general de la empresa, ¿sí? Generalmente estos ejercicios se inician, pueden durar un año, puede ser de enero a diciembre o de junio a julio del año próximo, o bien pueden ser 6 meses también. En el caso del estado de resultado, es la descripción de todas las ganancias y las pérdidas que tiene la empresa agropecuaria en un momento determinado. Todas estas herramientas le van a ayudar al productor agropecuario para tomar las mejores decisiones, ¿sí? En el momento de encarar algún tipo de problemas y mitigar algún tipo de falencia o ineficacia que tenga dentro de la empresa agropecuaria. Los principios contables son criterios o normas para preparar y exponer la información contable y trata de los aspectos patrimoniales y financieros de la empresa y permite a los usuarios tomar las decisiones económicas financieras. Es muy importante esto porque estos principios contables, estos criterios o estas normas y reglas se hace, digamos, en conjunto con los profesionales, con el encargado de la empresa, el administrador, los socios de la empresa, ¿sí? en consenso, y son los que tienen, digamos, el visto bueno y además son los únicos, digamos, que pueden acceder a toda la información contable de lo que es la empresa agropecuaria, ¿no? Los externos, la gente externa, es la que se encarga, digamos, que puede tener acceso nada más al balance financiero. Siempre teniendo en cuenta que estos principios contables que se realizan, siempre se tienen que ir realizando de acuerdo a la ley de contabilidad. La información que deben cumplir, digamos, estos principios contables son varias. Uno es la pertinencia, ¿sí? La claridad, la comparabilidad y demás. Otro es el presupuesto generado en el medio económico, el principio de vengado, principio de reconocimiento de activos y pasivos, principio de exposición y principio de evaluación de activos y evaluación de inventarios. Y bueno, tenemos lo que es una cuenta. ¿Sí? La cuenta es una anotación que se utiliza para registrar las diferentes actividades que se realizan en la empresa agropecuaria. Y a la vez estas cuentas agrupan diferentes tipos de anotaciones de la misma naturaleza, como podemos ver acá en el ejemplo. Tenemos la cuenta crédito, involucra el crédito por venta, los créditos fiscales, los créditos diversos. Tenemos la cuenta bienes de uso, que es en los campos, rodados, maquinarias, alambrados, cuenta proveedores también puede haber, cuenta caja, cuenta banco,
O sea, son todos los registros, son anotaciones que se están realizando de todas las actividades que se hacen dentro de la empresa agropecuaria. Acordémonos que todas las empresas son un mundo, todas las empresas obviamente son empresas grandes, medianas, pequeñas, microempresas y demás, tienen diferentes planes de cuentas, ¿sí? Tienen diferentes tipos de cuentas, tienen sus cuentas propias y no. Y bueno, y acá tenemos lo que es un plan de cuenta, sirve para cumplir con las exigencias legales o fiscales, se debe adaptar a las exigencias impositivas, brinda información sobre el resultado económico de la empresa a partir de la diferencia ingreso y costo, brinda información de las situaciones de la empresa y sirve de control sobre todo para el manejo financiero de la empresa. ¿Sí? Como dijimos, cada empresa va a tener su propio plan de cuenta y su propia cuenta. Y acá tenemos un poquito lo que es el balance general. Habíamos dicho que el balance general era el conjunto de todos los bienes que tiene, digamos, en el balance general se pueden ver todas las obligaciones, todas las deudas que debe, que están, digamos, que tiene el empresario productor y debe saldar. También se pueden observar todos los bienes de uso, los bienes de capital que posee el empresario o la empresa. Es una fotografía del momento que se hace el ejercicio, en el tiempo de un año o 6 meses, como dijimos. Acá tenemos lo que es el activo corriente. El activo corriente es todo lo que tiene, digamos, es todo lo de la empresa, es todo lo del empresario, ya sea bienes de efectivo, bienes de capital, bienes de uso, donde se encuentran las mejoras ordinarias, extraordinarias y demás, ¿sí? Y esto va. Y acá dentro de lo activo corriente tenemos tenemos el activo corriente y el activo no corriente. En el activo corriente, se diferencia del activo no corriente porque esto va de lo más fácilmente convertible en dinero, o sea, de lo más líquido a lo menos líquido. Por eso yo le puse una flechita acá, en donde va acá, desde lo más líquido, que vendría a ser efectivo, caja, banco, puede ser algún cheque, inversiones, créditos por venta, compra de acciones, bienes de cambio, hacia lo menos líquido, que sería el activo no corriente, que es lo que demora en convertirse en dinero, que es superior a un año, digamos, ¿no? En el caso del activo corriente, es lo que se puede convertir en dinero rápidamente, inferior a un año, a diferencia del no corriente, que es superior a un año. En donde el activo no corriente tenemos los bienes de uso, las tierras, las maquinarias, las herramientas, los rodados y las mejoras ordinarias. Por eso va a depender, el balance va a depender del tipo de empresa que tenga, si una empresa agrícola, apícola, ganadera, si una empresa grande, mediana, pequeña y demás. En el caso del pasivo, los pasivos se definen, son todas las deudas a pagar del empresario productor que ha adquirido. ¿Sí? El activo corriente son las deudas y las obligaciones que tiene para pagar en inferior a un año. En el pasivo no corriente son aquellas deudas que debe él saldar, debe pagar, que son superiores a un año, ¿sí? En las cuales acá tenemos, por ejemplo, algún crédito de un banco. Generalmente las deudas son de 3 años, 10 años, hasta 30 años capaz, en el caso de créditos hipotecarios. En el caso del pasivo corriente, son, por ejemplo, los proveedores. Capaz que está comprando semillas, algún tipo de variedad específica, algún plantín de un vivero certificado. Entonces, le debe, digamos, dinero a esa persona que le está vendiendo. En el término, capaz de un mes, se le tiene que saldar ese dinero. Por eso, el pasivo corriente son las deudas que debe pagar a corto plazo, en un tiempo menos a un año. Y el no corriente es en un plazo largo superior a un año. Son las deudas que él debe pagar. Después tenemos lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto está involucrado con el capital social, que es el dinero o el capital en los cuales se inició la empresa, ¿sí? Tenemos el resultado legal, que también es el dinero en las cuales que tienen, digamos, en el caso de alguna indemnización, alguna pensión que se le tenga que dar al trabajador, tiene que estar el resultado legal. Y los resultados acumulados son los dividendos que se encuentran en la empresa que no han sido, digamos, extraídos por los socios, ¿sí? Todo esto nos da lo que es el balance general, así en forma general. Posteriormente tenemos lo que es la ecuación estática, que es igual al activo, va a ser igual al patrimonio neto más el pasivo.
Y acá también es muy importante rescatar, ya vamos a ver un ejemplito más adelante de cómo llegamos al balance general, ¿no? Acá en cada activo voy sumando los activos, total de activos corrientes, lo mismo con el activo no corriente, total de activo no corriente. Lo mismo con el pasivo, total de pasivo no corriente, con el pasivo no corriente lo mismo, total de pasivo no corriente y con el patrimonio neto. Cuando el balance está bien hecho, el patrimonio neto más el pasivo va a ser igual al activo. Cuando me da un resultado igual tanto el activo como la suma del patrimonio y el pasivo, estamos teniendo en cuenta que está bien hecha, digamos, el balance general. Y bueno, yo acá le había puesto la aclaración que la liquidez va de lo más fácilmente convertible en dinero, que es lo que está acá arribita, a lo menos convertible en dinero, lo que yo voy a demorar en convertirlo en dinero, lo que sea menos líquido. ¿Y cómo llegamos al balance? ¿Sí? Para llegar al balance que yo le había dicho así en forma general, tenemos, primero partimos de un libro diario, que el libro diario fácilmente, por ejemplo, en un negocio pequeño, por ejemplo, son todas las anotaciones o los registros que se hacen diariamente, de las entradas y las salidas, ¿no? De la compra, por ejemplo, se compró tal tipo de mercadería y se la vendió, ¿sí? El debe se refiere a lo que entra y el haber se refiere a lo que sale. Acá tenemos, por ejemplo, que el ejercicio de este balance comenzó el 21 de julio, dura un año, o sea, va a ser hasta el 21 de junio del 2021. Como dijimos, el tiempo que dure, digamos, el ejercicio puede ser un año o 6 meses, ¿sí? Puede ser también de enero a diciembre o de julio a junio del año próximo. Donde acá tenemos la fecha, tenemos el detalle, donde vamos detallando, digamos, todo lo que entra en cada una de las cuentas, ¿sí? El AD1 es el asiento diario 1, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, en la fecha 23 de julio tenemos el asiento diario 2, y así sucesivamente. En realidad esto es ahí son 12 asientos, pero yo los resumí nada más que en 5 para hacerle ver, digamos, a modo de ejemplo, cómo llegamos al balance general. Posteriormente yo hice el libro de las T, que sería el libro mayor. Esto sería el libro diario, que son los registros diarios que se registran todo lo que entra y lo que sale en el negocio, en donde lo vamos detallando. Posteriormente, hacemos el libro mayor, que es el libro de las T, ¿sí? En las cuales, más que nada, es la agrupación de todas las cuentas que hay en el libro diario. Eso es el libro de las T o el libro mayor. Por ejemplo, si nos centramos acá, en la parte del asiento diario 1, que es donde yo tengo el mouse, acá, vemos la cuenta caja, ¿sí? La cuenta caja es una cuenta del activo, ¿sí? Que es lo que habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Habíamos comentado que es un activo corriente, ¿sí? Que es el más líquido de todos, ¿sí? Entonces pusimos acá en la caja, vemos que hay 10.000 en el debe, entonces nosotros lo graficamos, por eso se llama el libro de las T, porque bueno, tiene forma de T, donde arriba ponemos cuenta caja, que corresponde a la cuenta del activo, en donde en la parte izquierda es la columna del debe, y en la parte derecha es la columna del haber. Vemos que en el asiento diario 1 entró 10.000, y en el haber, y vamos a ver si es que hay en otro asiento. Vemos que en la fecha 23 de julio del 2020, en el asiento diario 2, hay otra cuenta caja, lo vamos viendo, ¿veo? Solamente que ya no se encuentra en el debe, se encuentra en la columna del haber. Entonces, lo vamos poniendo en la columna del haber. Entonces, como tenemos nada más estas únicas cuentas cajas, si nos fijamos, no tenemos más cuentas cajas. Tenemos cuenta mercadería, proveedores y demás, que son todas las anotaciones diarias que yo realicé. Entonces, nada más ponemos esto. 10.000 sería 10.000. Si habría otro valor acá, se lo sumaría y se pondría el total. En este caso queda 4.500, ¿sí? Y como caja es una cuenta del activo, tenemos un saldo deudor. Entonces, tenemos que restar 10.000 menos 4.300, nos da 5.700. Y así sucesivamente vamos haciendo para las demás cuentas. Por ejemplo, tenemos las cuentas
proveedores, que es la que tenemos acá, el asiento diario 1 de la fecha 21 de julio. Acá lo vemos que está inscripto, registrado en la columna del haber. Después vemos, no hay otra más, entonces acá nada más ponemos, en proveedores ponemos los 2.000 pesos en el asiento diario 1, y como no tenemos nada en el debe, la única, queda 2.000. Y como es una cuenta del pasivo, proveedores, que es lo que habíamos dicho nosotros anteriormente, acá era un pasivo corriente, que eran, por ejemplo, si yo quería comprar tal semilla y demás, esos eran los proveedores que yo le tengo que pagar en términos menor a un año, es mi obligación a pagarle. Entonces, es un saldo acreedor, ¿sí? Entonces, 2.000. Y así sucesivamente voy haciendo para cada una de las cuentas. Cuenta caja, cuenta proveedor, vamos a hacer una más que es cuenta capital. Vemos que es la única cuenta capital que hay, si nos fijamos, es la única que está en el asiento diario número 1 de fecha 21 de julio. Acá vemos que está registrado en la columna del haber. Si nos fijamos acá, está tal cual detallado. En la columna de haber, 8.000, asiento diario 1, no hay más, 8.000. Como capital es parte del patrimonio neto, vemos acá, patrimonio neto, habíamos dicho que el balance general estaba constituido por tres cuentas, el pasivo corriente, el no corriente y el patrimonio neto, y el patrimonio neto está constituido por el capital social, resultado legal y acumulado. Entonces forma parte del resultado, del capital, perdón, entonces sería un saldo acreedor. Y así sucesivamente para cada una de las cuentas. O sea, lo que yo voy detallando en el libro diario lo tengo que agrupar, digamos, de acuerdo a las naturalezas que tengan. Por ejemplo, si tengo en varios asientos cajas o mercaderías o proveedores, lo voy agrupando en el libro mayor o el libro de las T, que es lo que hice yo acá. Cuenta caja, cuenta proveedores, cuenta capital, cuenta mercadería y demás, ¿sí? Y después estas que acá tenemos, que estas son cuentas del estado de resultados, que es ventas, que es la que está acá. Acá tenemos lo que es la venta, que eso lo vamos a ver en un ratito también, que también forman parte, ¿no? Que acá tenemos créditos por venta, no, acá tenemos valores a depositar y mercaderías, costo de mercaderías vendidas. Estos dos son estado de resultados, que es lo que tenemos acá, que lo vamos a ver después. Bueno, así, sucesivamente haciendo todo eso, se hace lo que es el balance general, ¿sí? Se parte del libro diario y se agrupa en el libro mayor. Posteriormente nos queda este balance. Acá yo le hice el ejemplo del pequeño fragmento del libro diario que yo realicé, ¿sí? Y del libro de las test que hice, que es del libro mayor. Donde acá vemos, por ejemplo, en el activo corriente, habíamos dicho caja, que era 5.700, ¿sí? Habíamos puesto mercaderías que eran 1.000, estos son valores que yo extraje de acá, por ende de acá, del libro diario. Entonces, lo mismo, el activo no corriente, bueno, este valor, si este es un valor ficticio, no lo extraje porque era más que nada para modo de ejemplo. Después en el caso del pasivo, lo mismo, de proveedores, teníamos el pasivo no corriente y la suma total de los pasivos, que era 118.700, bueno, y después el capital, que era 8.000 pesos, que esto es traído de acá también el capital. Es un pequeño balance general para que vean, digamos, cómo es el ejercicio. Y habíamos comentado, en el caso de la ecuación estática, que para que veamos que el balance está bien realizado, acordémonos que el pasivo, que sería en este caso los 118.700 más el patrimonio, tendría que ser igual a lo que era el activo, que era 126.000. Entonces, nos fijamos acá, nos da igual. 126.700 igual a 126.000, digamos que este balance general reducido y ficticio está bien realizado. Es para que, digamos, lo vamos viendo. Es mucha práctica más que nada. Por eso, digamos, realicé estos ejemplos para que lo vayan viendo. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, a ustedes, ¿qué les parece cómo está la empresa en este caso?
Acá tenemos 3 tipos de empresas. La empresa A, la empresa B y la empresa C. De acuerdo a este tipo de balance, ¿sí? Yo los coloreé, fíjense cómo está el activo, que es lo mío, es lo que yo tengo, es lo que son los bienes, los derechos que tiene la empresa. El pasivo es lo que se debe, son las obligaciones, las deudas que hemos dicho, y el patrimonio que es al final lo que me queda. ¿A ustedes qué piensan? ¿Cómo está la empresa A con respecto a la B y la C? De acuerdo a esquemáticamente, así en forma grotesca, estos gráficos, ¿ustedes qué opinan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Yo creo que en la empresa C me parece que hay un equilibrio, profe, porque entre el pasivo y el patrimonio están marchando bien, me parece. Esa es mi opinión. Bien. En la empresa C. Para mí la empresa B, porque los activos de la empresa B están bien, las deudas del pasivo son mínimas y el patrimonio tiene bastante ganancia, o sea, existe más capital. Claro. ¿Y qué opinan de la empresa A? Tiene mucha deuda. Mucha deuda. Y menos mucha patrimonio. deuda. La empresa A tiene mucho. Y menos patrimonio. Claro. Bien. La empresa A, como dice la profe, y el profe, como dicen, tiene bastante bienes y pasivo, tiene muchas obligaciones. Si ustedes se fijan, tiene muchas obligaciones a saldar. Tiene muchos préstamos bancarios o préstamos proveedores a corto o a largo plazo también, que debe. Y el patrimonio es poquito. En el caso de la empresa B, vemos que el pasivo tiene poco, ¿verdad? Y me decía la profe que tiene mucho patrimonio, o sea, tiene mucha espalda financiera. Pero también vemos que no es bueno que tenga tanto dinero quieto. Eso, digamos, no está bien. Es bueno que la plata circule. Claro, que haya circulación. Se invierta. ¿Cómo? O sea, invertida. Exactamente, profe. Hay que invertirla, tiene que circular el dinero en efectivo, porque plata quieta se desvaloriza. ¿Sí? Se deprecia, pierde el valor. Exactamente. Al invertirla, capaz que mejor invertirla que llevarla a una caja de ahorro, porque en la caja de ahorro con la inflación, capaz que no me dan los intereses, no me van a compensar, digamos, la depreciación del valor de la moneda. Capaz que lo mejor es invertirla, ¿sí? Y en la empresa C... Sí. La empresa C sería la adecuada, entonces. Exactamente, porque hay un equilibrio. Claro. Ajá. La empresa C hay un equilibrio, sí. Pero, claro, hay dinámica. Exactamente, exactamente. Hay como más movimiento. Capaz que la toma de decisiones es distinta, ¿no? Porque como hablamos de que cada empresa es un mundo y cada empresa tiene su cuenta y su plan de cuenta y demás, cada gerencia es distinta. Capaz que la toma de decisiones es distinta, capaz que puede ser eso, ¿no? También, por eso tenemos los balances así de la empresa A, la empresa B, la empresa C, ¿sí? A lo mejor las cuentas, digamos, corrientes del pasivo no tienen tantas deudas a largo plazo. Eso puede generar el equilibrio de este patrimonio. También puede ser exactamente. Exactamente, profe, perfecto, claro. Sí. Sí. Soy profesora de contabilidad, por la duda. Está bien. Sí. Puede pasar eso también, ¿no? Que por eso, digamos, capaz hay ese equilibrio y demás. Pero siempre es bueno que el patrimonio o el dinero o la espalda financiera que tenga, que haya circulación del dinero y que haya inversión, ¿no? Porque plata quieta es como que también está perdiendo la empresa, ¿no? Sí, y otra puede ser que hayan comprado nuevas maquinarias que tener mayor producción, también puede ser eso que haya influido ahí para que haya el equilibrio patrimonial y el activo esté activo, digamos, en este caso. Perfecto, sí, tal cual, así también puede ser. Así es. Bueno, después vamos a ver, y más que nada es lo que le había comentado, para que quede escrito lo que es el balance, ¿no? Que habíamos comentado recién,
que estaba formado por 3 cuentas, que era la cuenta del activo, el pasivo y el patrimonio neto, que era lo que le había comentado anteriormente. Así, de forma general, acordémonos que el activo se refiere a todo lo que tiene la empresa, ¿sí? Son todos los bienes que tiene la empresa, los bienes de capital, los bienes de uso, son todos los derechos que tiene la empresa, ¿sí? Donde cuales tenemos el activo corriente, que digamos que es lo que es más fácilmente convertible en dinero a lo que se dentro de un año, ¿no? De lo más líquido, por ejemplo, caja, cheques, dinero a cobrar y demás. Y en el activo no corriente es lo que demora un poquito más a un año en convertirse en dinero, ¿sí? Por ejemplo, tierra, mejoras ordinarias, extraordinarias. En el caso del pasivo es lo que se debe, es lo que debe la empresa a otras personas, a proveedores, a entidades bancarias, son las obligaciones que va a deber. En el caso del pasivo corriente, son esas obligaciones que se encuentran dentro de un año, o sea, a corto plazo, por ejemplo, proveedores, chicos y demás. En el caso del activo no corriente, son aquellas obligaciones que se van a exceder el año, ¿sí? Que tienen más de un año para pagar. Más que nada es eso. Y bueno, y la cuenta del patrimonio neto, donde encontrábamos el estado de resultados, los resultados legales, los acumulados y demás. Y habíamos hablado de la ecuación de contabilidad. Entonces, ¿qué nos va a brindar el balance general? ¿Usted qué opinan que nos brinda el balance general? ¿Profes? La situación financiera en la que se encuentra la empresa, ya sea de la forma mensual, bimestral, semestral o anual, y a la vez nos arroja las ganancias o las pérdidas que está produciendo la empresa. Exactamente. Y ahí podemos ver cómo están tomando las decisiones, ¿no? Podemos ver el origen de los fondos, a dónde van destinados esos fondos también, y podemos ver también cómo se utiliza esta herramienta en la etapa de control, diagnóstico y en todo, ¿no? Que es muy importante. Más que nada nos suministra información para la toma de decisiones. Perfectamente. A su vez también puede ser una retroalimentación del sistema. Sí, claro. También. Disculpe. Sí, puede ser una retroalimentación del sistema para ver en qué punto se puede corregir la producción o invertir o innovar para que en este caso también el patrimonio, digamos, el dinero no esté quieto para mejorar la producción. Claro, exactamente. Por eso, como hemos dicho, y como dice usted, profe, es una herramienta importante para disminuir los desvíos, si es que los hubiera, para corregir ciertas imperfecciones o mitigar estos problemas, para tratar de solucionarlo cuanto antes. Bien, son herramientas fundamentales en la etapa del control, que se necesita bastante. Está perfecto. Y bueno, y más que nada es eso, lo que le había comentado, lo que es el balance general, es una enunciación ordenada de los bienes, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada, es un informe que organiza los datos de la contabilidad para dar a conocer la situación de la empresa, o dicho de otra manera, es el enunciado de bienes y servicios, derechos y obligaciones de la empresa en una fecha determinada. Es lo que anteriormente habíamos comentado. Y bueno, como dijimos también, la contabilidad es una herramienta fundamental en la etapa del diagnóstico y del control. Al tratarse de la contabilidad de una técnica que registra, interpreta, informa las transacciones económicas y comerciales, esta permite ver la realidad de la empresa y diagnosticarla. Como habíamos dicho recién, y también es una herramienta de control, ya que nos permite detectar los desvíos y proponer medidas correctivas para poder llegar a los objetivos previamente establecidos. Siempre teniendo en cuenta que todas estas herramientas y demás se utilizan siempre para conseguir o alcanzar o cumplir los objetivos que uno se propone en lo que es la etapa de la planificación. Los objetivos, las metas y demás, ¿no? Que eso se lo hacía con ayuda de la misión, visión y demás. Y posteriormente tenemos el estado de resultado o el estado de pérdida y ganancia de una empresa. Generalmente el estado de resultados nos muestra las ganancias y las pérdidas que pierde, digamos, ¿no? de una empresa agropecuaria en un tiempo determinado. Eso es específicamente. Es una operación que me informa los resultados de una empresa en un periodo de tiempo determinado, documento que informa sobre las razones que motivaron los cambios cuantitativos en el patrimonio neto. Está constituido por las cuentas de resultados, que son ventas, compras, costos y gastos. Permite conocer el resultado
bruto de la empresa que resulta entre las diferencias entre las ventas y los costos de producción y demás. Y expresa el margen que posibilita absorber los múltiples gastos operativos y administrativos, comercialización y financiación. El estado de resultado pone en manifiesto las causas que originan aumentos o disminuciones del capital, es decir, pérdidas y ganancias. La forma de estado de resultado debe ser tal que brinda información sobre los resultados normales y extraordinarios que permiten una mejor evolución de la gerencia y facilita las predicciones futuras acerca de las gerencias. Es lo que al principio le había comentado, que más que nada se encarga de eso, ¿no? De las pérdidas y las ganancias que se producen dentro de la empresa agropecuaria en un tiempo determinado. El estado de resultado nos consta en averiguar cuánto vendió, cuánto costaron obviamente los productos que se vendieron y demás. Acá se involucra mucho lo que es el costo, ¿no? Recordémonos que en las primeras clases habíamos hablado de lo que era el costo, que era la expresión monetaria de todo lo necesario para atraer y mantener los factores de la producción. Acordémonos que los factores de la producción eran factores primarios, secundarios, los cuales teníamos la tierra, los recursos humanos, que serían en este caso el trabajo, el capital, las patentes, la habilidad empresarial, todos esos son los factores de la producción. Acordémonos que también habíamos hablado, si alguno de ellos faltase, la producción no es posible, ¿sí? Y el costo contempla los gastos más las amortizaciones y los intereses. Los gastos son las erogaciones de bienes y servicios que se insumen en un solo acto productivo, ¿sí? Entre los gastos tenemos gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos son las erogaciones, obviamente, que se insumen en un solo acto productivo, pero acá tenemos los fijos y los variables. Los fijos eran aquellas erogaciones que se encuentran, digamos, en la parte de la protección del cultivo. Y los variables son aquellos que son erogaciones que se encuentran en la parte de la cosecha y la comercialización del cultivo, y los gastos indirectos son aquellas erogaciones que se refieren a la estructura de la empresa. Por ejemplo, al servicio de algún técnico, gasto para pagar, digamos, el servicio de algún asesor técnico fuera de la empresa, el canon de riego, algún seguro y demás. Y donde después tenemos las amortizaciones y los intereses, que había muchos intereses, ¿no? Que es la retribución al capital inmovilizado. Y bueno, y acá le hice un ejemplo, más que nada para que vayamos viendo en forma general lo que era, digamos, el estado de resultado, donde teníamos que las ventas, eso va a depender obviamente de qué tipo de producción tenga, ¿no? Si está haciendo frutillas, si está haciendo tabaco y demás, ¿no? O sea, la infraestructura, las ventas, los insumos van a ser obviamente distintos. Este es un ejemplo, digamos, en forma general, para que vamos viendo cómo se comienza a sacar, digamos, estos valores. Las ventas menos los costos de mercaderías vendidas, ¿se acuerdan que habíamos visto en el balance general aquí? Acá habíamos visto costo de mercadería vendida, que es un costo de resultado negativo que tiene saldo deudor. Ese que lo habíamos comentado, que me puede aparecer también, me va a dar igual la ganancia bruta. Posteriormente, se resta con los gastos de administración, los gastos de comercialización, tenemos el resultado operativo. Posteriormente lo podemos sumar o restar con los ingresos y los egresos financieros. Y nos daba el resultado de explotación. Acá en lo que era la utilidad neta, que es lo que le quedaba al productor empresario, ¿no? Posteriormente tenemos los indicadores de resultados económicos de las actividades agropecuarias, ¿sí? En las cuales vamos a ver lo que es la medida de productividad y la medida de eficiencia. En la medida de productividad tenemos las físicas y las monetarias. En el caso de las físicas son aquellas que se expresan en forma física, tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, teníamos, acá le había puesto algunos ejemplos, cajones por plantas, bolsas por hectárea, leche por vaca por día, número de cañas por jornal, metro de acequia limpiados por jornal, plantas podadas por jornal. Y las monetarias son aquellas que se expresan en términos, bueno, unidades monetarias, ya sea en el numerador como en el denominador, en las cuales teníamos los pesos, pueden haber euros, dólares, peso por peso, peso por hectárea y demás. La medida de eficiencia relaciona una medida de productividad con un Las medidas de eficiencia relacionan una medida de productividad con un patrón que sirve de referencia.
Es decir, que implica una comparación que nos posiciona con respecto a una determinada decisión y se expresa en porcentaje. Acá yo le había puesto un ejemplo de la medida de eficiencia, en las cuales yo estoy comparando con un patrón de referencia, como dijimos anteriormente, con un patrón medio o con un patrón superior. Por ejemplo, tenemos la producción, 9.000 kilogramos por hectárea, la superficie 5 hectáreas, y la productividad, obviamente, la relación que hay entre la producción y la superficie, que me da 1.800 kilogramos por hectárea, en las cuales este valor yo lo comparo con el patrón medio y el patrón superior, ¿sí? Eso me iba a dar la eficiencia, en las cuales el patrón medio es 2.000 kilogramos por hectárea y el patrón superior es 2.500 kilogramos por hectárea. En donde nada más reemplazamos, ¿sí?, la eficiencia respecto a la media, o sea, la eficiencia respecto al compararlo con el patrón medio, o sea, estos 2.000, me va a ser igual al 90%. Y al compararlo con el patrón superior o con el mejor, me daba igual a 72%. O sea que esta eficiencia va a ser mejor. Es más que nada un modo de ejemplo cómo vamos sacando la eficiencia comparándolas con el patrón medio y el patrón superior. Las medidas de productividad monetaria se puede hacer obviamente la siguiente distinción, en donde tenemos las que tienen en cuenta los ingresos, donde tenemos en cuenta que el ingreso es igual al precio del producto por el rendimiento y la cantidad del factor de producción que se está utilizando. Las que tienen en cuenta los egresos, aquí se consideran los gastos y los costos. Cuando se consideran los gastos, estamos hablando de una medida de tipo financiero porque hay flujo de dinero. Cuando se consideran los costos de producción, que hemos dicho que los costos de producción involucran las amortizaciones, los gastos y los intereses, ahí ya hablamos de una medida tipo económica, ¿sí? Y las que involucran tanto los ingresos como los egresos, ya hablamos de la medida de resultado, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Esta medida de resultado también se podrían clasificar de acuerdo a diferentes criterios, según el nivel del análisis, que pueden ser macroeconómicas, microeconómicas, según el tiempo que se debe realizar, y según el momento de análisis, que puede ser ex post, que el análisis se realiza con posterioridad al acto productivo, o sea, cuando la estructura de la empresa ya está realizada. ¿Sí? Y ex ante, cuando se realiza con anterioridad a la estructura de la empresa o a la inversión. Y vamos a ver cuáles son estas. Estas lo puse en rojito porque son las que más nos interesan, ¿sí? En donde tenemos el gráfico de las tortas podemos observar, donde vemos acá el margen bruto, ¿sí? Tenemos que el ingreso bruto, habíamos comentado recién, que el ingreso bruto se sacaba por el precio del producto, por el rendimiento y por la cantidad del factor de producción que se está utilizando, ¿sí? Sacado eso, se lo reemplaza acá, menos los gastos directos, que eran las erogaciones que se realizan para cualquier acto productivo que se insuma en un solo acto productivo. ¿Sí? Teníamos los directos. En este caso, nos da el margen bruto. El margen bruto es una medida de resultado, o sea que se realiza después, sirve para tomar obviamente decisiones, para saber, digamos, entre dos alternativas posibles, entre dos alternativas posibles competitivas, cuál es la mejor que va a ser, digamos, uso de los factores de la producción. Eso me va a definir lo que es el margen bruto. Y es una medida ex post, o sea que se analiza después cuando se realiza el acto productivo o la estructura de la empresa, que es lo que habíamos visto acá. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Según el tipo de análisis ex ante, que es antes de realizar el análisis o la inversión, o modificar la estructura de la empresa, o ex post. En este caso, ex post. Tenemos, obviamente, que el ingreso bruto, posteriormente, restamos el ingreso bruto menos los gastos. Acá los gastos hablamos de flujo de dinero, igual como en el caso del margen bruto, acordémonos, cuando hay flujo de dinero y demás, son medidas de tipo financiera, ¿sí? Entonces tenemos el ingreso bruto menos los gastos, que involucran los gastos directos, que ya habíamos definido lo que eran los gastos directos, más los gastos indirectos, igual al margen neto, ¿sí? Y posteriormente tenemos que, siempre siguiendo también el gráfico, ¿no? El ingreso bruto, siempre partimos del ingreso bruto menos los gastos, que involucran gastos directos y indirectos,
acá también menos las amortizaciones, nos daba el beneficio bruto, ¿sí? Y acá tenemos este es el beneficio bruto que está acá. Y el ingreso bruto menos los gastos, las amortizaciones, el beneficio normal, que el beneficio normal se refiere a los intereses, ¿no? A los intereses. Acá ya involucra intereses. Se refiere al beneficio neto. Bueno, el beneficio neto, que es lo que le va a quedar al productor, después de realizar todo el acto productivo, es la retribución que él va a tener porque asumió el riesgo, porque tomó la decisión. Es lo que le queda al productor. ¿Sí? Acordemos que es la ganancia que él tiene. Ese es lo que es el beneficio neto. Por eso yo acá le puse la ganancia. De todo esto, una vez que ya se pagó las amortizaciones, se pagó los intereses, los gastos directos, los indirectos y demás, después de todo esto, me queda lo que es la ganancia, que es la retribución que tiene al productor, ¿no? Por haber cumplido, por haber asumido el riesgo y demás. ¿Sí? Y otra medida importante es la rentabilidad. La rentabilidad es una medida también tipo económica, porque acá ya incluimos nosotros, si nos fijamos en la fórmula, el beneficio bruto. Y si nos fijamos acá que el beneficio bruto es igual a los ingresos brutos menos los gastos y las amortizaciones, es el beneficio bruto. Porque ya acá estamos hablando de costos. Acordémonos que el costo es igual a los intereses, las amortizaciones y los gastos. Entonces ya es una medida de tipo económico, igual como el beneficio neto. ¿Sí? Tiene utilidad obviamente para la toma de decisiones antes, a diferencia de la medida de resultado del margen bruto. El margen bruto es una medida, una vez que se ha realizado la inversión, se ha modificado la estructura interna de la empresa, ya se puede utilizar el margen bruto. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. En el caso tenemos que, bueno, la rentabilidad va a ser igual al beneficio bruto, que ya lo habíamos comentado cómo la sacábamos, sobre el capital más la tierra, por 100. La rentabilidad, ¿qué me va a decir a mí? La rentabilidad me dice cuán eficientemente se está utilizando los factores de la producción. O sea, en qué actividad yo voy a utilizar más eficientemente los factores de la producción. Eso me dice lo que es la rentabilidad. Esto lo vamos a ver después. Acá le había hecho un ejemplo, a ver acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, donde en este cuadrito tenemos los gastos directos y al costado tenemos los gastos indirectos. Acordémonos que los gastos indirectos son las elevaciones con respecto a la estructura de la empresa, ¿sí? Ya serían canon de riego, para pagar al asesor fitosanitario, seguros y demás, ¿no? En donde teníamos otros valores extras, tenemos costos total. En este caso tenemos un ejemplo de dos clases de tabaco. La clase de tabaco 10 y la clase de tabaco 26, que es la que tenemos acá. Costo total de la clase de tabaco 10 y la clase de tabaco 26. Y tenemos el beneficio bruto de la clase de tabaco 10 y el beneficio bruto de la clase de tabaco 26. Y tenemos, como el factor de la producción, 33.800 pesos. Una vez reemplazado estos valores, ¿sí? Acordándonos siempre la fórmula, que el beneficio bruto, ¿sí? En este caso ya me da el valor del beneficio bruto. Lo único que hice yo es reemplazarlo nada más, de acuerdo a la clase de tabaco, nos da este valor. La rentabilidad es un 2,6% para la clase de tabaco 10 y un 2,4%. Entonces, este valor me está diciendo que la clase de tabaco 10 está usando más eficientemente los recursos, o sea, más eficientemente la tierra, la está usando mejor. O sea, es más rentable, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, después tenemos acá un ejemplo que les hice del margen bruto, ¿sí? Donde habíamos dicho que el margen bruto es una medida de tipo financiero porque hay flujo de dinero, es una medida export, o sea que se analiza una vez cuando ya está el acto productivo realizado, cuando ya se modificó la estructura de la empresa, ¿sí? Esta me permite, de dos alternativas completamente competitivas, me permite saber cuál es la mejor de las dos, según los factores de la producción. Entonces, de acuerdo a yo lo había puesto, por ejemplo, es una empresa, es un productor que está haciendo maíz, soja y poroto y quiere saber cuál de los tres va a ser mejor.
Acá lo único que yo hice, puse los valores, rendimiento, kilogramos por hectárea, precio y gasto directo. Y vamos a ver acá la resolución del problema. Una vez calculado con los valores anteriores, me daba que el margen bruto del poroto es 550. Y del maíz 210 y de la soja 250. Siempre es de acuerdo a la fórmula que le había dicho anteriormente. ¿Se acuerdan el gráfico de las tortitas? De acuerdo a esto, se van reemplazando los valores. Tenemos que el ingreso bruto es igual a menos el gasto directo es igual al margen bruto. Reemplazando con estos valores que yo tenía, me da que el margen bruto del poroto es 550, del maíz 210 y la soja 250. Entonces esto me está diciendo que el margen bruto del poroto, o sea que me conviene más realizar, una vez analizado todo esto, los márgenes brutos y demás, es más conveniente realizar poroto. Porque esa sería, digamos, la toma de decisión desde el punto de vista, digamos, financiero, ¿no? Está utilizando mejor, digamos, el factor de la producción, o sea, en este caso la tierra. Es más eficiente. Y bueno, y después comentar también que el margen bruto no solamente me va a determinar que entre dos alternativas competitivas cuál es la mejor, cuál está utilizando mejor el factor de la producción, sino también que se puede tener en cuenta que también me ayuda, digamos, ¿no?, a la tecnología aplicada, no solamente a elegir, digamos, entre dos cultivos cuál va a ser mejor, sino también la tecnología, en las cuales acá yo le hice un ejemplo. Por ejemplo, un productor quiere saber si le conviene mejorar su tecnología de producción de arveja en base a la siguiente información disponible. Él tiene los valores, yo les puse acá los valores de la tecnología actual y los valores de la tecnología propuesta. Una vez realizado el margen bruto, de acuerdo a la fórmula, que ingreso bruto menos gasto directo, me da este margen bruto. De la tecnología actual me da 630, ¿sí? Y, por ejemplo, puede ser algún tipo de... Y la tecnología propuesta es 1261,3. De estos dos, la mejor cita sería la tecnología propuesta. O sea, se le recomienda la tecnología propuesta porque tiene un mayor margen bruto y también tiene un mayor ingreso que lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, puede ser que una tecnología actual, pongamos, que en la tecnología actual esté utilizando algún tipo de una labranza, algún cincel y demás, ¿no?, para remover el suelo. La tecnología propuesta ya está utilizando, en el caso de soja, por ejemplo, o de maíz, ¿no? En el caso de tecnología propuesta, capaz que innovar por algún tipo de pack tecnológico que ya me viene ya, que es, digamos, que no remueve mucho el suelo, que no lo compacta mucho el suelo, que es más eficiente, que no desmorona mucho el suelo, que no cambia la estructura del suelo. Entonces, capaz con esta tecnología propuesta de ese pack, que ya me viene, que me hace todo, me abre el surco, me incorpora la semilla, me aplica el fertilizante y demás, comparando estas dos tecnologías, capaz que esta es la mejor cita, según los análisis del margen bruto. Ese sería un ejemplo. Y bueno, con respecto a acá le calculé el índice, habíamos comentado en las anteriores diapositivas, que el índice, bueno, era el ingreso bruto, que sabíamos que era igual al producto, por el rendimiento y por la cantidad del factor de la producción, sobre los gastos directos, que eran las erogaciones, que habíamos dicho, que se realizaban, nos daba un valor 1 en la tecnología actual. Haciendo lo mismo para la tecnología propuesta, utilizando los mismos valores obviamente, que tenemos acá, nos daba 1,4. Es decir, que se recomienda utilizar la tecnología propuesta porque los márgenes brutos y los ingresos son mucho mayores, ¿sí? O sea que hay que decirle eso al productor, que tome sería la mejor decisión, así estoy utilizando lo mejor de lo mejor. Bueno, sí, eso sería todo. Pensaba que quedaba más diapositiva. Bueno, estos temas, digamos, son muy, muy grandes y sí o sí los tuve que hacer con ejemplos porque son temas, digamos, que necesitan, digamos, sentarse y fijarse y resolverse. Así que lo mismo con el balance, también le hice el libro diario de cómo sacar en forma ficticia un balance general. Y lo mismo, por eso hubo muchos ejemplos, pero es más que nada la importancia, ¿no?, que tienen estas medidas de resultados y la herramienta de contabilidad. Y bueno, para terminar, vamos a dar un videito de 2 minutos, después vamos a comentar un poquito del trabajo final, y bueno, ahí ya terminamos.
ahora vamos a presentar rápidamente. El video. Hola, ¿qué tal? En este video te vamos a contar qué es la contabilidad gerencial de una empresa. La contabilidad gerencial es una herramienta que usan los ejecutivos para tomar decisiones correctas, que los lleven a lograr las metas, objetivos y misiones de las que son responsables. Esta contabilidad se vale de datos internos y genera información que sirve al nivel ejecutivo de la empresa para planificar, controlar, evaluar resultados y tomar medidas de todo tipo. En base a la información que genera, se puede conocer la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia en el logro de los objetivos definidos, la economía de costos para lograr una mayor rentabilidad, como así también un control gerencial que asegure el correcto funcionamiento de los procesos y del uso de los recursos, una planificación estratégica que permita coordinar programas de acción para lograr ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. Dentro de los informes más comunes que surgen de este sistema, podemos nombrar los presupuestos, que permiten planificar con un horizonte determinado y evaluar desempeños, los informes laborales, con el total de horas de trabajo, horas extras, dinero implicado y productividad por recurso, los informes de variaciones de costos, gastos o cualquier otro indicador para el que se requiera medir la evolución. Los informes analíticos que permiten analizar situaciones puntuales, sus causas, frecuencia y el impacto que producen. Gracias a esto, la contabilidad gerencial se vuelve clave al momento de tomar decisiones, tales como instalar una nueva unidad de negocio, discontinuar un producto, iniciar un programa de reducción de costos, sustituir equipos poco eficientes por otros de distinta tecnología, modificar listas de precios o capacitar los recursos humanos de la empresa. Ahora bien, cuando de los análisis que surgen de la contabilidad gerencial se identifican desvíos respecto de estándares o de los presupuestos, pudiendo afectar la continuidad o el progreso del negocio, es el momento de instalar lo que denominamos tableros de control. Los tableros son herramientas de diagnóstico que emiten indicadores que están por fuera de los niveles definidos como normales. Gracias a la contabilidad gerencial, los ejecutivos de una empresa pueden formular planes tanto a corto como a largo plazo, medir el éxito en su ejecución e identificar problemas que requieren atención. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí. Hola, ¿me escuchan? Más que nada era para tratar de cerrar, digamos, la importancia de la contabilidad como herramienta específica en la etapa del diagnóstico y del control. Más que nada eso, y ahí hemos visto, digamos, en forma general, cómo involucra mucho lo que es la meta, los objetivos, el diagnóstico, los presupuestos y demás. Eso era más que nada. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita. Bueno, parece que no. Bueno, entonces, comentarles que estuve viendo los trabajitos. Ya el lunes voy a subir el trabajo final, ¿sí? Van a tener a partir del lunes 7 días para entregarlo, o sea, igualmente yo lo subo y lo voy a estar comentando hasta qué fecha. Igual vamos a dar estos días, que serían jueves, viernes, bueno, y el fin de semana, si pueden, tratarse, digamos, de poner al día. Hay varios compañeros de ustedes que están al día, que han presentado sus trabajos en tiempo y forma,
que han participado en los foros, hay varios. Así que bueno, más que nada es para que todo se acelere y se haga el certificado como corresponde. Así no lo atrasamos a la otra gente que está, digamos, que ha cumplido en tiempo y forma. ¿Sí? Este último trabajo final, ¿hasta cuándo hay que entregar? Claro, ahora yo el lunes, a ver, ya le digo bien, profe, el lunes sería 12. El lunes lo subimos al trabajo y tienen tiempo hasta el lunes próximo. O sea, el lunes 12 se sube y se entrega hasta el lunes 19. Ajá. ¿Sí? Profe, a mí no me ha llegado ninguna notificación para participar del foro o poder hacer las otras actividades anteriores. En la plataforma. Sí, Elba Gutiérrez dice a mí tampoco. No, sí, en la plataforma, si ustedes entran a la plataforma, todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad, profes? ¿Todos? Sí, profe, sí. Bueno, en la plataforma están las actividades y los foros participativos de cada encuentro. O sea, en total son 4 encuentros, o sea, son 4 participaciones de foros y 4 actividades. Las actividades y los foros son sencillas, son cosas que más que nada son para pensar. Son actividades que capaz que las hicimos acá. ¿Sí? ¿Con quién me comunico por email para poder ingresar acceder a la plataforma? Porque hay varios que no... Sí, ahora le digo bien. Ya le estoy pasando el número. A ver. Sí, acá lo tenemos al técnico, que es de la formación profesional. Igual yo se lo doy el número, tiene para anotar, igual lo vamos a enviar ahí por chat, le enviamos, profe, ahora. Bueno. Sí, así se van fijando. O sea, ¿Quiere que le pase mi email? Claro, más que nada es porque hay varios compañeros, hay 2 compañeros, 3, 4 compañeros que han cumplido bien, y tampoco, digamos, es para que se hagan los certificados en tiempo y forma, ¿les parece? Así ya, digamos, tienen algo menos, ¿sí? Así no, tampoco lo perjudicamos a la gente que ya tiene todo, hay gente que tiene ya todo bien, o sea, por eso más que nada, tratar en lo que se pueda estos días, a realizar las actividades de los foros, las actividades de los módulos, así ya se encaran el lunes, cuando yo suba el trabajo final, lo hacen al trabajo final, ¿sí? Sí, no, yo hice los primeros, pero se me borró de la plataforma, no sé, no puedo ingresar ahora. Del primer encuentro, yo vengo participando del primer encuentro. Claro, sí, claro, sí, no sé qué habrá pasado, ahora ya lo vamos a preguntar a Guillermo, que es el que se encarga de las TICs, para ver qué ha pasado, que no puede entrar entonces usted, profe, dice, ¿no? Yo lo voy a llamar, aquí acabo de anotar el número. Bueno, sí, así se soluciona, ¿sí? Acuérdense que para obtener el certificado, el 60% es haber, participado por lo menos a 3 clases sincrónicas, y haber participado en los foros, haber hecho las actividades también, porque en cada módulo hay una actividad y hay un foro. Las actividades son cuestionarios, son preguntas sencillas. Y bueno, y el lunes yo ya subiría el trabajo final y ya tienen hasta el lunes 19 de la próxima semana para entregarlo. Así ya, ya vamos cerrando y ya están tranquilos ustedes también. Seguramente tienen muchísimas cosas que hacer. ¿Sí? Bueno, profe, yo lo voy a llamar ahora al técnico. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, profes? ¿O está todo claro? Cualquier duda, que igualmente les comento que hay bibliografía en la plataforma, todo lo que se habló, las presentaciones y demás están. Ahí yo puse en el primer encuentro, puse un PDF del INTA y otro PDF, creo que de Martínez, de la Universidad de Quilmes, en donde está, digamos, detallado así en forma cronológica las etapas del proceso administrativo. Si usted tiene algún interés capaz en alguna etapa que le gustó más o quieren buscarse más a eso, lo pueden ver tranquilamente, ¿sí? Igual cualquier duda que ustedes tengan, nos envían un mensajito por la plataforma.
Profe, una consulta. Okay. Bueno, profe. Bueno. Sí, dígame, profe. Sí, bueno, estuve bajando la información de la bibliografía. No llegué a bajar el tema de contabilidad. También tenemos bibliografía exclusiva, la parte contable, el análisis contable que recién vimos Sí, sí, hay una bibliografía que se llama Dios Tengo, es una que es la básica que utilizan mucho en económica, esa está en PDF, esa está, si ustedes se fijan en la plataforma, en el primer módulo, me parece, o en el anterior, creo que hay en la parte de aviso, ahí está la bibliografía, están como 8 bibliografías. Ahí fíjense, está bien linda. ¿Sí? Mucho de llenar de bibliografía tampoco. Lo importante es que se entienda, digamos, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero esa de Ostengo está muy interesante, igual como la de la Universidad de Quilmes y de la del INTA. Así que les recomiendo cuando puedan, fíjense, si es que les interesó algún temita y demás, está lindo para que lo vean. ¿Sí? Igual están las clases sincrónicas, la está subiendo Guillermo, así que hay cualquier cosita, ahí pueden escucharla cuando tengan más tiempo, si no han podido entrar en ese día. Así que lo pueden hacer. En la plataforma, en la actividad 3, o sea, en el módulo 3 subieron el video de la 2, como que repitieron de la clase sincrónica. Eso la estaba viendo en el video, como que repitieron. Sí. ¿Lo verificamos? ¿Cómo? Lo verificamos. Lo verificamos y cualquier cosita, va a estar clarito cuando vuelva a entrar el profe, ¿sí? Lo vamos a verificar. Bien. Gracias por la info. Sí. Bien. ¿Alguna duda más? Acuérdense, por favor, les sugiero que si más lo que puedan estos días, hagan las actividades que les faltaron. Así el lunes ya están limpitos de esas actividades pendientes y ya hacen el trabajo final, que va a ser cortito, va a ser sencillo. Y ya mandamos todo ya para que salgan certificados, ¿no? Así no estamos atrasando a los compañeros que han cumplido. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, si no tienen ninguna duda más, nos estaríamos viendo. Cualquier consulta me hacen en la plataforma, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, buen fin de semana, ¿sí? Y a ponerse al día. Chau. Hasta luego, muchas gracias, chao.